Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra página. Espero que estén listos para el estudio bíblico de esta noche. En unos momentos estará con nosotros nuestro pastor Miguel García. Recuerde que se estarán contestando las preguntas de la semana pasada hoy. Y si usted tiene una pregunta de la clase de hoy, por favor hágala con toda libertad. Con la ayuda de Dios se contestarán en la próxima clase. Si usted está siendo bendecido por las clases de los miércoles, por favor, compartan el video y déjenos saber en los comentarios. Queremos darle la gloria a Dios en todo. Prepare su papel y lápiz, su Biblia, un oído atento y obvio un cafecito. De nuevo, gracias por acompañarnos los miércoles. Y ahora, sin más pérdida de tiempo, nuestro pastor Miguel García con nosotros. Dios les bendiga, hermanos amados, este día miércoles una vez más, una bendición que Dios nos permite estar dispuestos para conocer más la Biblia. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que están conectados y desde la iglesia local aquí en California, los hermanos de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, sean bienvenidos todos a este nuevo día de estudio bíblico, gloria a Dios, conociendo la Biblia, lo que estamos tratando con ayuda del Señor a grandes rasgos, conocer las Escrituras un poco más, una manera básica para estar preparados y defender la fe o predicar la palabra del Señor con mayor ahínco, con mayor seguridad, con mayor certeza. Así que bienvenidos sean todos a esta hermosa clase de una vez más. Y quisiera así comenzar esta clase porque es interesante saber que cuando estamos en la escuela, estamos aprendiendo cualquier tema, cualquier clase, cualquier materia, sea matemática, sea español, sea ciencia, sea historia, lo que sea, siempre hay una prueba, hay un examen, ¿no? Para saber lo que nosotros sabemos. Y en verdad no quiero probar a nadie o aprobarlo o desaprobarlo, simplemente quiero llegar al poquito a inquietarlo y también que sea un poquito más interactiva la clase. Y tengo 3 preguntas que deseara que usted la conteste en el transcurso de la clase. Así que, por favor, anote rápidamente las preguntas y contéstela de vuelta, hermanos, en la página. Por favor, queremos gozarnos. La primera pregunta es de lo que hemos ya visto también. Solamente 3 preguntas. Una de ellas es, ¿cuál era el sistema de gobierno que tenían los israelitas hasta este tiempo y hasta el tiempo de los jueces? ¿Cómo es que se conoce ese gobierno? Yo quisiera que por favor lo escriban. ¿Cuál es el gobierno que los israelitas tenían hasta que llegaron los reyes? Estamos hablando de Saúl, David y Salomón y los siguientes reyes después de la división. De eso vamos a hablar después. Pero sí quisiera saber cuál es el sistema, porque ya lo dije, cuál es el sistema de gobierno que los israelitas tenían en el desierto y en el tiempo de los jueces. En el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés y el tiempo de los jueces. La segunda pregunta es ¿cuáles son las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel? También lo expliqué con lujo de detalles las 3 fiestas importantísimas. Por favor, escríbala por ahí, hermanos. Y la última era ¿cuál era la oficina o cuál era el ente que se encargaba en disciplinar en el pueblo? Yo lo mencioné también varias veces. Así que por favor, 3 preguntas que son muy fáciles. Usted seguro que ya va a escribir. No trate de no contestar, no consultar con alguien más allí que está en su clase, sino que usted expóngala. Queremos saber, usted quiere saber cuánto usted ha retenido. Así que con esto en mente, y lo hago porque he recibido varios hermanos que me han dicho, hermano, lo que pasó con las 13 vueltas de Israel en Jericó y también con el asunto de que si el sol se paró y la luna se paró, estuvo muy dinámico. Entonces me han animado entonces a hacer este tipo de preguntas que vamos a estar llevando a cabo cada clase. Pero con esta mente entonces estamos estudiando, hermanos, un periodo desde Josué hasta Saúl, ¿se acuerda? Desde Josué, que fue el sucesor de Moisés, hasta el primer rey de Israel llamado Saúl. Y para que nosotros entendamos mejor, vamos a dividir inclusive estos en 3 periodos, este tiempo, en 3 periodos más cortos todavía para que usted lo pueda entender mejor.
el periodo de la conquista y la repartición de la tierra. Muy importante, el periodo de la conquista y la repartición de la tierra. El segundo periodo sería el periodo de los jueces. El pueblo estuvo gobernado por jueces, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a dar algunos informes muy importantes de ello, así que vamos a tener también inclusive la lista de los jueces. Gloria al Señor. Y vamos a ver el reinado del primer rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Así que con eso en mente vamos a iniciar entonces nuestra clase. Estamos hablando entonces de el primer periodo, del periodo grande de Josué hasta Saúl. Recuerde que hablamos de la creación hasta Abraham, ¿se acuerda? Después desde Abraham hasta Moisés, y ahora estamos hablando desde Josué hasta Saúl. Pero este periodo, una vez más, lo que veamos en tres periodos más pequeños, y este es el periodo de la conquista. Y miramos, hermanos, el día pasado cómo iban ya rumbo a la tierra de Canaán y cómo pasaron el río en seco, gloria al Señor, cómo hicieron un altar a los israelitas con 12 piedras construidas para recordar que esas piedras estaban como memorial para que los muchachos, los niños, cuando preguntaran, les dijeran que ahí Dios abrió el río en dos, ¿verdad? Para que ellos pasasen al otro lado. Y miramos también cómo los israelitas llegaron, tomaron a Jericó, ¿verdad? Una historia muy linda. También a Jai, y también miramos la guerra que hubo con los asociados con los gabonitas, con aquellos 5 reyes, donde fue que Josué dijo: Sol, detente en Ajalón, y tú, luna, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Así que esto es interesante, la historia. Los siguientes capítulos en el libro de Josué, hermanos, van si usted los lee, por favor, léalos en su casa. Usted tiene el tiempo y nosotros somos cristianos. Usted va a ver que la mayoría de los capítulos, hermanos, a partir del 10, que ahí nos quedamos en la guerra de Gabaón, usted va a ver, por ejemplo, derrota de la alianza de Javán. Josué se apodera de toda la tierra, muy importante, porque ellos van a la conquista. Recuerde que Josué fue uno de los más grandes generales militares impresionantes de todos los tiempos. Los reyes derrotados en el capítulo 12, cómo ellos van derrotando a los enemigos y van tomando posesión de la tierra. Capítulo 13, la tierra aún sin conquistar, y van a conquistar más tierras, inclusive aún cuando muere Josué. Quiero decir esto, aún cuando Josué muere, todavía la tierra no está conquistada toda. Van a haber después conquistas después de él, y se termina inclusive de conquistar hasta el tiempo de David. Imagínese usted el tiempo que va a pasar. Así que un poco a grosso modo, Caleb conquista la tierra de Hebrón, gloria al Señor, las ciudades de Judá, y luego lo que va a tratar de nuevo es la repartición de las tierras, que lo va a hacer Josué, va a repartir. Recuerden que ellos van a tomar la tierra, pero ahora va a ser repartida por las 12 tribus, gloria al Señor, de Israel. Pero quisiera hablar en este momentito, hermano, en algo que me llama mucho la atención, y es el capítulo 21, versículo 43 del libro de Josué. Si usted, por favor, toma su Biblia, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron. Mira lo que dice la Biblia: y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Recuerden que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho lo cumple, gloria al Señor. Y ninguno, dice, de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Y aquí va, ¿por qué? Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo eso se cumplió, todo se cumplió, lo que da a entender la veracidad de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor nos ha prometido, y lo va a cumplir, gloria al Señor, y esa es nuestra esperanza. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Ok,
Entonces ya miramos que Josué se apodera de la tierra que le correspondía. Sin embargo, hermanos, algo que me llama la atención es el discurso de despedida de Josué. Recuerde que Josué va a morir de 110 años. 110 años. No sé si vamos a hacer esa pregunta el próximo miércoles, pero bueno, 110 años murió Josué. Ya estaba anciano, ya estaba viejo. Pero me llama la atención que se despide con un discurso muy interesante. El capítulo 24 del libro de Josué, versículo 14, dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Oiga lo que está diciendo, o sea, integridad es mucho más que ir a una iglesia, mucho más de llamarme cristiano, mucho más de decir que soy nacido de nuevo. Es demostrar con todas nuestras maneras de ser, en todos los ambientes, en todos los roles que tenemos, ser íntegros como individuos, gloria al Señor, y también ser verdadero en lo que nosotros profesamos. ¿Por qué digo esto? Porque pues hay mucha hipocresía y usted lo sabe, no vamos a profundizar en ello. Y dice: y quitad de entre vosotros, dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Algo interesante aquí, hace hincapié que los israelitas inclusive fueron idólatras sirviendo a otros dioses en Egipto. Ellos tenían ya el germen, ya traían la levadura de la idolatría en ellos, la rebeldía en ellos. ¿Me está escuchando? Versículo 15 dice: y si mal os parece, esto está tremendo, la determinación de Josué dice: y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien servid, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoja. Los padres de ustedes sirvieron a otros dioses, alabaron a otros dioses, hicieron culto y sacrificio a otros dioses, están en Egipto. Y escojan o a ellos o a esos nuevos dioses de esta nueva tierra donde estamos llegando, o servir a Jehová. Pero dice: yo y mi casa, una determinación terrible. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es una actitud que cada uno como cristiano, verdadero cristiano, tiene que determinarse. Las gentes pueden hacer lo que desean hacer, pero yo y mi casa vamos a seguir adelante. Gloria al Señor, vamos a servir a Jehová. Fue la determinación de Josué. Versículo 16, y estoy leyendo esto porque vamos a entrar en la época de los jueces, y este es como un preámbulo de ello, pero quiero que ustedes miren el compromiso que ahora, hermano, el pueblo de Israel va a hacer con Dios y con Josué. Qué terrible es esto, hermano, que nuestra boca a veces nos condena, nuestra boca a veces nos hace pecar. Nosotros prometemos y no cumplimos, nosotros decimos cosas y no cumplimos. Entonces necesitamos, hermano, gloria al Señor, ser veraces en lo que nosotros prometemos. Mire lo que dice el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, mire lo que dice: nunca tal acontezca. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Mira el compromiso que hacen. Mira lo que está diciendo: nunca tal acontezca. Reconocen quién es el que los sacó. Reconocen quién es el que los lleva allí con poder y gloria. No con palabras. Ellos vieron los milagros. Ellos vieron partirse el mar. Estamos hablando que ya está la generación de 20 años hacia abajo, ahora mismo tomando, hermano, este compromiso. Y esta generación fueron los que salieron con todos los viejos de 20 hacia arriba, que murieron en el desierto, dicho sea de paso, y que no entraron a la tierra prometida. ¿Se acuerda de Números capítulo 13 y 14, cuando Moisés los envió
a espiar la tierra y ellos dieron un mal reporte los 10 y los 10 de las 12 tribus, de los 12 hombres que fueron representando, 10 dieron un mal reporte y eso hizo que el pueblo también se rebelara contra Dios y contra Moisés. Y ahora Dios mismo ahí los iba a eliminar en ese capítulo 13 y 14 de Números, hermano. Pero Moisés intervino y Dios no levantó su mano para con ellos, pero sí les dijo que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, excepto los de 20 años hacia abajo. Ahora son estos. Ellos son los que están haciendo el compromiso. Y si usted se recuerda, en Éxodo capítulo 19, 5 al 8, cuando el Señor les propone el pacto, ¿verdad? Y les dice que si anduvieran en su ley, si guardaran su pacto, ellos serían especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Y qué dijeron ellos? Todo lo que Jehová ha dicho, esto haremos. A la vuelta de la esquina ya estaban adorando aquel becerro de oro. Ahora estos, que es los hijos de ellos, que ya vienen viciados con este mal, hermanos, hacen el mismo pacto. Hacen lo mismo. Nosotros vamos a servir a Jehová y no hay problema con ellos. El versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Miren lo que está diciendo, qué tremendo es esto, ¿no? Y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones. Sabía que el pueblo es rebelde y este mismo pueblo es el mismo pueblo del tiempo de hoy. La misma rebeldía del pueblo, el mismo Dios, la misma palabra, los mismos pastores o profetas, como usted le llame, hermano, y siempre el pueblo endurecido. Esto no es algo nuevo, es algo que ya trae historia bíblica, ¿verdad? Muy bien, si dejares a Jehová, dice la Escritura, y es como una advertencia, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos entre vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz. Mira lo fuerte, mira lo tremendo que está hablando el pueblo y está haciendo un pacto increíble aquí con Dios y con Josué. Dan su palabra. Pero vamos entonces, aquí acaba la historia prácticamente de Josué. ¿Por qué? Porque vamos a ver la muerte de Josué allí en el capítulo 24 que hemos leído, versículo 29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y repito, siendo de 110 años, repito esto, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que estaban todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Muy bien, después de terminar el libro de Josué, cronológicamente hablando, ahora vamos al libro de los jueces. ¿Por qué? Porque es la segunda etapa, el segundo periodo que vamos a hablar. Pero si usted se acuerda, hermano, y si tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Y yo también voy a estar repitiendo en medio de la clase, voy a estar repitiendo las 3 preguntas que espero que usted responda. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál era el tipo de gobierno que Israel tenía en el tiempo de Moisés, Josué y los jueces? ¿Cuál era? Número 2, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las 3 fiestas importantes en Israel? ¿Cuáles eran las 3 fiestas importantes? Y la número 3, ¿cuál era la entidad o la oficina o la agencia que se encargaba en traer disciplina al pueblo? Esas son las 3 preguntas que voy a pedirle que las contesten, por favor. Ya lo hemos dicho, si no, no lo estuviera haciendo. Pero vamos, seguimos entonces. Capítulo 2 del libro de los jueces. Recuerde que están terminando Josué, están enterrándolo, y inmediatamente el ángel de Jehová, y este es Cristo, oiga bien. ¿Por qué digo esto? Mire, y ahí va un poquito para los testigos de Jehová, aquellos que tienen conflicto con ellos. Versículo 1 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, el ángel de Jehová dice esto, yo os saqué de Egipto
y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Lo que quiero enfocar aquí, el ángel de Jehová que va con ellos, mi ángel irá contigo, en verdad el que iba ahí era el Señor Jesucristo. Y ahora está hablando aquí, mire qué interesante esto, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado. El mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, que es conocido en el Antiguo Testamento, es el que está aquí, es el que va con ellos. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea su nombre para siempre. Con tal que vosotros no os hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Es importante que ahí estaban los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los eteos, los heveos y muchos más. Y obviamente que era una cultura politeísta, tenían muchos dioses. Y ahorita vamos a entrar a algo que me llama mucho la atención. Quiero que ustedes estén claros también con ello. Espero que se estén gozando. Si usted está aprendiendo y se está gozando, dígame, por favor. Bendito Dios. Muy bien. Dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Mire qué tremendo. Aun cuando Dios está hablando, el pueblo está diciendo sí, pero no atienden a la voz del Señor. ¿Por qué habéis hecho esto? Dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que esto es los que lloran, el lloro, y llamaron el nombre de aquel Boquim, y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová. Pero qué interesante lo que dice la Escritura. Dios mismo, escúchame bien, va a dejar de todos los pueblos que habitaban esa área que es ahora de Israel, va a dejar ciertos grupos, ciertas regiones de ahí mismo que no los va a expulsar, porque estos van a ser para probar a Israel. Esos son ahora los conflictos que usted hasta hoy mira en la televisión y mira en las noticias acerca de los palestinos peleando por su tierra. Todavía hasta el sol de hoy, y todavía están peleando. Esto es interesante, pero Dios los deja ahí con un propósito. Va a probar al pueblo, los va a meter hermanos en aprietos tremendos con estos pueblos, y también van a tropezar con los dioses que estos pueblos tenían. Muy bien, nos movemos al versículo 6. Estoy en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 6. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Oiga bien, todos ellos habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, hay un pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Una vez más, no sé por qué está saliendo varias veces. ¿Será que es la siguiente pregunta para el otro miércoles? No lo sé todavía. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella, y aquí está un punto interesante, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahora los que salieron de 20 años hacia abajo, ahora van a morir. Está conmigo, porque salieron de 20 años de Egipto, pasaron 40 años en el desierto, ya son 60, y en este tiempo ya ha transcurrido un buen tiempo. Así que, dice la Escritura claramente, y toda aquella generación también fue recogida a sus padres. Y aquí está algo que nos debe parar los vellos del cuerpo. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni
la obra que Él había hecho por Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermano! Porque cuando no mira el mover, no mira el milagro palpable, no es que sea muy difícil creer, pero hay mucha más convicción cuando usted mira un milagro. Hay mucha mayor seguridad cuando usted ha experimentado el poder de Dios. La generación pasada habían visto los milagros. La generación pasada habían visto cómo se partió el mar, cómo se partió el río, las plagas de Egipto, cómo Dios partió el mar y los egipcios, había una nube de fuego entre ellos y el pueblo de Israel y no podían atravesarlo. Ellos habían visto cómo el maná descendió del cielo y por ende había que tener seguridad, confianza, convicción en el Señor. Como por gracia de Dios, algunos de nosotros miramos el poder de Dios actuando. Yo lo he visto con mis ojos. Por eso es que no puedo dejar de servirle a Dios. Mi deseo es llegar hasta el día de mi muerte sirviéndole a mi Señor. Y pasar eso también a mis hijos, a mis nietos. Bien, cuando no se conoce, cuando no se enseña al hijo, ese es el problema que va a incurrir. Parece que esta generación saliente miró las cosas, pero parece ser que nunca tuvieron el tiempo para enseñar a esta nueva generación. Así que se levanta una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. ¿Le recuerda algo? ¿Le suena algo? ¿El tiempo que estamos viviendo? Dios nos ayude. Muy bien, seguimos porque quiero llegar a este punto muy interesante. Versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron, ¿qué dice la Biblia? Lo malo ante los ojos de Jehová. Habían prometido no hace muchos días. Sin embargo, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Wow. Y provocaron a ir a Jehová. Y miren, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Quiero pararme aquí un poquito. De nuevo, aquí estamos ya en el tiempo inmediatamente después de la repartición. Ya Josué cumplió su trabajo. Josué es recogido, es quitado de la tierra, y ahora tienen sus tierras repartidas. Están gozando los viejos, que mucho molestan por los consejos que nos dan, porque quieren que estemos seguros, ya se han ido. Y ahora quedan estos muchachos, estos jóvenes, estos que no conocen, esta generación nueva que no conoce al Señor, que no han visto la obra, y rápidamente se olvidan de aquella promesa que hicieron con Josué. Qué dolor, qué tristeza. Advirtiéndoles todavía Josué que no hicieran tal cosa. Inclusive el ángel del Señor habló con ellos y les dijo. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso. Ese es el problema del pueblo. Que conociendo las cosas, siempre vamos a la adversa, siempre vamos a la contraria, siempre estamos haciendo lo que a nosotros nos place. Dios nos ayude a nosotros. Dice la Biblia que adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quiénes son estas figuras? Bien, Baal, que quiere decir literalmente el Señor,
Baal o Bel, el Señor. Es el conocido como el dios del sol. Él, juntamente con Astarot o Asera, se entiende que es la esposa de Baal, son los dioses de la fertilidad, los dioses de la sensualidad, los dioses de la prostitución, los dioses del placer sexual extravagante, fuera de los parámetros de Dios. Estos dioses fueron adorados por los fenicios y por los babilónicos y los cananeos. Ellos traían esa tradición. Baal, el dios del sol; Asera o Astarot, la diosa luna. ¿Y dónde se remonta? Bueno, muchas personas dicen que esto va al fondo de Babilonia, donde comenzó aquella confusión. ¿Se acuerdan el capítulo 11 del libro de Génesis? Cuando ellos iban a levantar aquella torre, la torre de las religiones del mundo, la torre del control del poder de toda la humanidad, y Dios tuvo que confundir las lenguas. Babilonia, la madre de las religiones, la madre de la brujería, de la hechicería, la madre de todas esas cosas. Y ahí parece ser que levantan esta imagen a Nimrod, al poderoso, que estaba al mando de la torre, la construcción de la torre, y a su mujer, Semiramis. Ellos son, como usted lo puede ver ahora en Corea del Norte. Se me escapa el nombre del dictador que está ahí, pero ese hombre literalmente lo adoran como Dios. Se le postran, lo adoran. Esta pareja fueron adorados de esa manera. Y por supuesto que fue diseminada, fue llevada toda esa levadura de esa idolatría a todos los países. Y ahora miramos a los griegos, a los romanos con la diosa Venus, que es la misma de la fertilidad, que es la misma Astarot o Asera. Miramos a Diana de los Efesios, que también es la de la fertilidad. Y ¿se acuerdan que el día pasado dije, en verdad no es mi interés ofender a nadie en su fe, sino enseñar con la Biblia, enseñar un poquito la historia, enseñar un poquito lo que hemos aprendido? Esta mujer, que también fue adorada en Egipto, es la misma figura que usted hoy conoce. Y quiero decir esto, uno de los títulos que tenía esa mujer, Astarot o Asera, era la reina del cielo. Era la madre diosa. Si le suena un poquito, sin ofender, simplemente quisiera traer un poquito para que usted analice de dónde ha escuchado usted esas palabras, estas expresiones. La madre, la reina del cielo, la madre diosa, el padre, el Dios, inclusive se le conoce como es el sol, y el sol ilumina y está sobre la tierra, se conoce como el Señor de la tierra, el Señor del cielo, porque brilla en todos lados. Mire qué tremendo. Y voy a decir esto con mucho temor, pero con mucha seguridad. Algo que me ha llamado la atención muchísimo cuando estuve en el Vaticano de visita, y lo puedo ver, ustedes lo pueden ver en sus pantallas de televisión cuando el Papa celebra la misa, o cualquier sacerdote o cualquier cardenal en algún país que sea. Ellos tienen algo que se llama sagrario. Aquellos que son católicos sabrán de lo que estoy hablando. El sagrario es voy a decirlo así con palabras vulgares, un garrote así, voy a decirlo así, pero con oro. Y en la parte de aquí, de arriba, es la figura del sol. Y lo levantan de esta manera. Se lo llevan para todos lados. Esa confusión, esa enseñanza que salió de estos seres, Baal, que es el dios del sol, y de Asera, que es la reina madre,
ha minado, inclusive ha llegado hasta nuestros países. Usted mira en México, Centroamérica, en Sudamérica, esa aparición de esa persona, de esa mujer que es adorada. Quiero explicar esto, hermano. Dios escogió a María simplemente porque le plujo a Dios escogerla. Ella era una de las que estaba esperando el advenimiento del Señor Jesús, la promesa que Dios les había hecho. Ella misma reconoce que encontró favor, o más bien el ángel le dice que es muy favorecida, y ella reconoce que Dios la ha escogido a ella y se ha fijado en la bajeza que ella hacía y dice, hágase como el Señor quiera. Si no tenemos cuidado, nosotros miramos en el credo romano, católico romano, dice creo en Dios Padre, Todopoderoso, en Jesucristo. Cuando se habla de el Ave María, muy famoso, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú. Ese es el saludo, un saludo que el ángel está haciendo, y eso es algo correcto, que el ángel la saluda, simplemente un saludo, como decirle, hola, ¿cómo está usted? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y luego la siguiente parte ya no es parte del saludo. Santa María, Madre de Dios. Esa es una blasfemia tremenda, porque María fue escogida. Dios hubiese escogido a Juana, Dios hubiera escogido a Francisca, a cualquier otra persona, pero Dios le plujo escogerla a ella. No puede ser la madre de Dios. Ella fue la madre del hombre. Y quiero decir esto, la mayor humillación de mi Dios y de su Dios es entrar en un óvulo de una mujer, de un hombre, digamos, hablando de nuestra naturaleza humana. No me refiero a un hombre, me refiero tanto a la mujer como al hombre, ¿no? So, Dios lo creó, Dios lo formó, y meterse en ese óvulo para encarnarse fue una de las grandes humillaciones que mi Dios experimentó y ha experimentado, todo por amor a nosotros. Lo que estoy diciendo con esto, esta adoración no es algo nuevo. Y los israelitas, hermanos, ahora pecan sobreadvertido. Porque los cananitas y porque los jebuseos y porque todos ellos habían salido. ¿Se recuerda usted que todos estaban en Babilonia? ¿Se recuerda usted que cuando las lenguas fueron confundidas, también se dispersaron ellos sobre la faz de la tierra en ese entonces? Ellos ya traían todo ese germen de todo ese mal, y los israelitas que no conocían al Señor, que no habían visto sus obras, que se habían comprometido locamente con Dios, con Josué y con el ángel del Señor, ahora mismo están adorando a estas dos figuras diabólicas, malvadas. Y inclusive en Jeremías capítulo 19, lo reto que lo lea, Jeremías 19 del 5 en adelante, los mismos israelitas van a practicar lo que se practica diariamente aquí en los Estados Unidos, y lo digo así para denunciarlo, las atrocidades de muertes de niños que ya están formaditos en los cuerpos de sus madres y los arrancan a pedazos y a pedazos los sacan. En ese entonces la aborción era traer a los niños y llevarlos a sacrificar y quemarlos vivos para Baal, porque Baal requería sacrificios y generalmente eran de niños tiernos, pequeños. ¿A qué punto llega el pueblo de Israel ahora, hermanos? Que después de ser advertido y sobreadvertido, después que hacen un pacto y dicen, nosotros no vamos a tener a nuestro Dios, a Jehová como nuestro Dios. Ahora, hermanos, llegan a hacer algo aborrecible, inclusive, hermanos, de poder
sacrificar y adorar, dice la Escritura. Ahí lo dice, lo leemos, si usted gusta una vez más, en Jueces capítulo 2, hermanos, versículo 13, dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, obvio, él se los había dicho, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, si nosotros dejamos a Dios, es obvio que vamos a confrontar la vida, las situaciones, nosotros solos. Qué hermosura, qué bendición, qué terrible y grande beneficio es el que el Dios, hermano, esté de nuestro lado. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas nos favorecen, hermano. Gloria al Señor. Aún en medio de esta pandemia, hermano mío, ha habido como un despertar en muchos, o no voy a decir en muchos, en algunos, y más deseo de entregarse al Señor. Sin embargo, he estado lidiando con esto en mi cabeza, y lo voy a tener que decir ahora, lo voy a decir el domingo, pero voy a adelantarme un poquito hoy. Más o menos como 38 años atrás, uno de mis pastores en Nicaragua decía estas palabras, inspirado por el Espíritu de Dios, por cierto. Decía, un día, cuando ya estemos cerca, el Espíritu Santo va a agarrar, coger la escoba y va a barrer, y va a quitar lo que no tiene que estar ahí. Yo creo, hermanos amados, que este tiempo de hoy es el tiempo de usar la zaranda, el Espíritu Santo de Dios. No sé si entienden la palabra zarandear o zaranda. Es aquella especie de colador donde usted cuela la arena y solamente sale lo fino y lo demás queda ahí. Yo creo que es el tiempo, hermanos, en que Dios está trayendo juicio a la iglesia, hermanos, a los hijos de Dios. Y es el tiempo de consagrarnos a Él o quedarnos en el colador y no pasar. Dios nos ayude a nosotros, y ojalá que esto sea para que nosotros aprendamos. De aquí, de estas situaciones, Dios va a levantar el periodo de 400 años que va a ser gobernado el pueblo por jueces. Todavía Dios gobernando a través de ello. Pero vamos a dejar esto aquí, faltan 2 minutos 28 segundos para terminar la clase. Pero en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, el libro de Jueces, estamos en Jueces. Estas pues, dice la Escritura, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñen a los que antes no la habían conocido. No me diga que no. El pueblo de Israel ha estado en guerra hasta el día de hoy. Conflictos tras conflictos. El Líbano, Irán contra ellos. Apenas hicieron un pacto de paz con los Árabes Emiratos, pero siempre ha sido una continua guerra, una continua China y Irán odian a Israel. Rusia también. Entonces, hermanos, hay una facciones de naciones que todavía están en contra, y nosotros miramos entonces que hasta hoy ellos están en guerra y no han tenido paz. Versículo 8 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Mire qué tremendo, con la misma gente que estaba habitando la tierra, todavía van a vivir ellos por consecuencia de su maldad. Y tomaron de sus hijos
por mujeres y dieron sus hijos a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¡Ah, qué terrible! ¡Qué terrible! Lo mismo va a pasar con Salomón más adelante. Él va a juntarse con estas mujeres de otras naciones y va inclusive va a levantar altares a Baal y a Astarot. Y va a pedir que el pueblo los adore. ¡Qué terrible es esto, hermano! ¡Qué terrible que conociendo a Dios, que Dios es verdadero y Dios es celoso, hermanos, el pueblo todavía tenga la rebeldía pura, en vivo, de poder dejar a Dios y hacer altares. Cuidado con los altares que nosotros hacemos en nuestros corazones. Cuidado porque pueden ser mortíferos para nosotros. ¿Me está escuchando? Este es el reloj, ya me está recordando que tenemos que dejar de parar, pero simplemente quiero decirles que aquí comienza la historia de los jueces. Lo que ocurrió, dice en el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel los malos ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Ahora viene, y aquí cierro. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, otra vez, ahora están en apretura, porque ese es otro mal que el pueblo tiene hasta hoy. Cuando todo va bien y se logran nuestros objetivos, nos olvidamos de Dios. Dios tiene que ser nuestra necesidad, y el satisfacer nuestra alma con Él tiene que ser nuestra prioridad, no las otras cosas. Ahora el pueblo está en apretura, ¿y qué hace? Clamar a Jehová. Y dice la Biblia, y Jehová, qué hermoso que Dios, su misericordia es wow. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Los dejo, hermanos, con el primer juez de Israel llamado Otoniel. Este era hermano menor y también yerno de Caleb. Imagínense qué tipo de gente más tremenda. Bien, la pregunta número 1, hermanos. 4 hermanos contestaron, gobierno teocrático. Buena respuesta. Fue un gobierno teocrático. Teokratos, Dios, gobierno de Dios. Pregunta número 2, dice, no entiendo acá, ¿qué dice acá? ¿3 personas? 5. Ok, 5 personas respondieron, la Pascua, los panes sin levadura es la misma, la Pascua y los panes sin levadura es la misma fiesta. Los panes sin levadura o los panes los ácidos, esa es la misma fiesta, la Pascua. La segunda es Pentecostés, seguro que está bien, y la de los tabernáculos. Si lo respondieron así, está perfecto. La pregunta número 3, personas contestaron los sacerdotes. Es exactamente las correctas respuestas. Así que Dios les bendiga. Espero que se hayan gozado y que estén gozando con las preguntas. Vamos a hacer preguntas el próximo miércoles. Así que repase esta. Y por favor, hermanos, si esto fue de bendición para usted, compártalo. Hermanos, nuestra meta, yo quería pedirle a ustedes, es alcanzar a 1000 personas. No para alcanzar ninguna fama, por el amor de Dios. Más presión, más responsabilidad siento de parte de Dios cuando hay más audiencia. Pero estos mensajes y esta palabra hay que hacerla llegar a todo el mundo, hermanos. Así que por favor ayúdenme. Este no es mensaje de prosperidad. Este es mensaje de transformación, de reconciliación de Dios con el hombre. Así que no se olviden, los hermanos de la iglesia local a las 7 en punto el día viernes. Estamos en el parqueo para hacer nuestro servicio. El domingo a las 10:30 de la mañana. Por favor, vamos a hacer pasar la voz. Hasta entonces, hermanos, que Dios les bendiga ricamente.
Gracias por su atención.